Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Síganos en Tele Santo Domingo y en Ojalá.do. No es cierto lo que anda diciendo la propaganda gubernamental de que las micro y las pequeñas y medianas empresas, las llamadas MIPYMES, han sido favorecidas en estos últimos años de gobierno. No es cierto. Las micro, las pequeñas y las medianas empresas son las que están llevando la carga pesada de lo que ha ocurrido en la República Dominicana desde que el cambio llegó ahí, a donde está. Y desde que el cambio comenzó la nueva política de importaciones de todo, solamente en el sector agrícola y pecuario, solamente ahí se han perdido más de 600 pequeñas y medianas empresas, solamente en ese sector. Igual ha ocurrido con pequeños emprendimientos como los que tenía la gente con la ganadería porcina, por ejemplo, que desde que llegó el cambio, pues eso se acabó. Eso se acabó. Los pequeños negocios, los pequeños emprendimientos, los medianos emprendimientos son los que han llevado la peor parte de las políticas económicas del gobierno del presidente Abinader y del PRM. Porque desde que llegaron anularon decisiones tan importantes como la dedicación del 20% de todas las compras públicas a las mujeres emprendedoras, por ejemplo, a los negocios dirigidos por mujeres emprendedoras, y el otro 20% de todas las compras públicas que estaban especializadas por decreto del presidente Medina en aquel momento para las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Óigase bien, un 20%, la quinta parte de todas las compras, los negocios públicos privilegiaban, tenían que ir dirigidos hacia los negocios dirigidos por mujeres. Y el otro 20% privilegiaba a las pequeñas, micro y medianas empresas. Y eso se terminó desde que llegó ahí el cambio. Aparte de eso, tanto estos negocios dirigidos por mujeres como los micro y pequeños y medianos emprendimientos, aparte de tener ese 20% asegurado, tenían el derecho a participar en las otras licitaciones, que estaban en todas las demás licitaciones. O sea, no había limitación. Podían también participar en las licitaciones que se hacían para las otras grandes y con las otras grandes empresas. Tenían posibilidad de competir. Claro que sí. Todo eso se fue a donde se fue, a donde sabemos que se fue. Primero, por la escalada de los precios. La escalada de los precios desde que llegó el cambio, un galón de aceite pasó de 300 pesos a 700, a 800 pesos, y hoy usted va a buscar un galón de aceite y el regular le sale entre 700 y 800 pesos, que es más del doble de lo que costaba antes. Más del doble de lo que costaba antes. Ya para que usted entienda lo que eso significa en términos de costos, en términos de costos y de precios. De costos para el productor, para el emprendedor y de precios para el consumidor. No es cierto que se emprenda igual para los pequeñitos negocios, por ejemplo, de la cocina, de los pequeños hoteles. No es cierto que es lo mismo comprar aceite a 300 pesos que comprarlo a 800.
Eso no es cierto. Como no es lo mismo para la construcción comprar cemento a 350 pesos que comprarlo a 500 o a 600. Todos los emprendimientos han sido afectados por las políticas de este gobierno, la política económica, que es una política económica que funciona sobre la base de unas estadísticas que ellos rechazaban antes. Sí, es una política económica que funciona sobre la base de unas estadísticas y de unas mediciones que ellos rechazaban antes, porque antes no crecía la economía. La economía estaba creciendo estable ahí un 5%, un 6%, un 7%, y hubo momentos que llegó a crecer hasta más de un 7%, pero ellos decían que eso nada más era para los PLDistas, que eso lo que crecía la economía nada más se lo creían los PLDistas. Ahora sí hay melao, porque el crecimiento de ahora es un crecimiento con inflación y es un crecimiento que se puede llamar vegetativo, es un crecimiento por inercia, porque crecen quienes, la remesa, crecen quienes, el turismo, que son los negocios del gobierno y de una élite chiquitica del país. Es una élite chiquitica la del turismo. Crece el turismo, que son los negocios del gobierno, claro, y de una élite que todos sabemos de qué tamaño es. Remesa, turismo, zona franca, pero todo el mundo sabe que todo eso, salvo la remesa, que no tiene nada que ver con una política de gobierno, que eso no tiene nada que ver con una política de gobierno. El que crezcan o disminuyan las remesas no tiene nada que ver con una política de gobierno. Entonces, ¿qué va quedando? Va quedando el turismo y la zona franca. Bueno, y la minería, que tampoco tiene que ver nada. Tampoco tiene que ver nada con políticas oficiales. Bien, en cierto modo, usted lo que tiene que garantizarle a esas áreas de la economía es estabilidad. Garantice la estabilidad. Y eso está garantizado. Eso está garantizado. Entonces, la realidad es que las pequeñas, las micro y las medianas empresas, señor Bisonó, ministro de Comercio, no es cierto que estén en su mejor momento. Todo lo contrario, están en su peor momento. Porque las importaciones también han acabado con el sector micro, pequeño y mediano. Las importaciones han acabado con ese sector también, porque las importaciones se hacen en desmedro de la producción nacional, se hacen para favorecer a sectores de arriba también de la economía, para concentrar la producción y para concentrar el comercio y para concentrar todo ahí, en ese grupo. No es cierto que los micro y los pequeños y los medianos emprendedores estén en el momento de gloria que ustedes dicen. Todo lo contrario. Usted nada más tiene que salir en las noches para que usted vea, salvo la bulla de ciertos colmadones, cómo están ciertos emprendimientos, pequeños hoteles, pequeños negocios de diversión, etcétera, para usted darse cuenta de cómo está la economía del país, de cómo este gobierno ha hundido la economía de la República Dominicana y cómo la sigue hundiendo, además, porque la sigue hundiendo. Solamente hay que ver que los 30 y tantos mil millones de pesos del encaje legal que acaba de liberar el Banco Central van dirigidos a ¿quiénes? Bueno, considera que una vivienda de bajo costo es una vivienda de más de 5 millones de pesos. Antes una vivienda de bajo costo aquí era una vivienda de 3 millones de pesos, de 3 millones. Pero ahora la de bajo costo, la que se está considerando ahí, es una vivienda que ronda ya los 6 millones de pesos. Y eso no es verdad. No es verdad que hay quien le entre a eso, porque además se necesita un sueldo, según calculan ellos mismos, de más de 100,000 pesos mensuales para usted hacerle frente a una vivienda de bajo costo. No hay posibilidad de que un clase media dominicano, clase media
para abajo le haga frente al costo de una vivienda. Eso es imposible. Lo que ha ocurrido en la República Dominicana es una verdadera tragedia para los pequeños, los micro y los pequeños y medianos emprendedores. Esa es la realidad. Diga usted. La República Dominicana, su economía, es parte de un orden económico, es parte de una realidad geopolítica que trasciende incluso las particularidades, puesto que para muestra basta el botón de que ya la nueva administración norteamericana de alguna manera ha anunciado el propósito, por ejemplo, de no solo regular la emigración de nuestro país, en particular de la República Dominicana, sino de gravar las remesas, como nunca antes lo ha estado, porque hasta ahora las remesas son un buen negocio para los países que las reciben, y los norteamericanos de alguna manera se han hecho de la vista gorda para este negocio. Pero ya anuncian o esbozan una nueva política que es la de gravar estas remesas con un 10%, nada más y nada menos que con un 10%, que es mucho. Por lo tanto, si nosotros hemos venido dependiendo y celebramos el hecho de que para cuadrar las estadísticas, los dominicanos que viven en el exterior y fundamentalmente en los Estados Unidos deban de remesar, y esto es un gran logro. Bueno, fíjese a ver, ellos generan riqueza allá y por solidaridad, por ahorro, por negocio, pues envían dinero hacia la República Dominicana, ya sea para ahorrarlos aquí, ya sea para invertirlos aquí, o ya sea fundamentalmente como una expresión de la solidaridad de esos dominico-norteamericanos que tienen ellos con sus familiares. Y dicen, bueno, no los podemos pedir a todos, pero tenemos que meterle las manos allá. Y eso ha sido un flujo constante que ha crecido en el tiempo, al punto de que esta economía cuadra sus cuentas con el aporte de esos dominicanos que se han ido fuera y que generan riqueza fuera del país. Pero usted tiene el tema, efectivamente, de la minería, que es otro caso. La minería se ha convertido, sin lugar a dudas, en la principal fuente de riqueza y para el Estado Dominicano, hasta el punto de que esta administración de Luis Abinader le debe a los inversionistas tipo la Barrigol una cantidad importante de recursos por adelanto, porque le pidieron adelanto. Adelánteme 250 millones. 250 millones de dólares para yo cuadrar mis cuentas, mis estadísticas también. Y usted busca hoy, y la República Dominicana es nombrada o encontrada como una de las principales países de productores y exportadores de oro, a pesar de los daños ecológicos, a pesar del país, gracias a la gestión de Danilo Medina, obtuvo de esos inversionistas
la decisión de que fuéramos socios y en una proporción que nunca antes habíamos tenido. Y eso nos ha ayudado como economía. Sí. Las telecomunicaciones no nos generan riqueza para los inversionistas de las telecomunicaciones. Pero hay que decirlo, es un negocio que es expresión de lo que pasa en el mundo entero, que la tecnología de punta de las telecomunicaciones nos convierte a todos no solo en adictos a estas, sino en grandes consumidores de los productos que se producen las grandes compañías transnacionales de las telecomunicaciones. Hasta el punto de que muy probablemente Ramón tiene un iPhone y que no importa si fuese 8, que todos sabemos que a sabiendas del daño que producirían esas pantallas de ese producto en particular, que dejaron ciego a cantidad de gente, y lo sabía Apple de esas consecuencias, pues llegaron y aquí la gente suelta, los jóvenes tipo TV Show, tipo Ramón y eso tienen que tener el último producto. El iPhone, ¿cuánto? ¿Por cuál vamos, TV? Por el 15. El 15, que te cuesta 87,000, 100,000 pesos, más de 100,000 pesos. Un aparatico como el celular, que hacen todos prácticamente la misma cosa, pero son parte ya integrante, sí, del movimiento de recursos, pero que fundamentalmente es riqueza producida en el país, que se va en forma de ¿qué? De ganancia para esas inversiones extranjeras en nuestro país. Y tenemos otras fuentes de recursos, como son las zonas francas, que no sabemos bien, no fluye mucha información hacia afuera del comportamiento de estas zonas francas en los últimos años. Pero también, hasta que esté bien en los mercados hacia donde va esa producción, aprovechando diversas ventajas competitivas que les da a ellos producir aquí sin impuestos, sin pagar impuestos. En fin, hago esto porque sí, es posible cuadrar las cuentas. Es posible decir incluso, como ya se dice, que en el país la miseria se ha reducido hasta un 6 punto algo, y que eso era de un 20 antes, y no se sabe cuánto tiempo antes, pero que en medio de todas las dificultades que son visibles para la población, en medio de todo el daño que se le ha hecho a la economía popular, que es informal en su gran mayoría, y que no cuenta realmente con apoyo y estímulo de ninguna naturaleza, viva la de Hito o viva la de más mentirosos, esa economía se ha resentido de la manera en que lo ha explicado muy bien Ramón, por las causas que se han esbozado. Ese segmento que hasta en Japón es más importante que el formal, por así decirlo, que el gran capital, y en la mayoría de las economías latinoamericanas, ese segmento se ha resentido brutalmente. Sin embargo, se nos dice que ahora hay menos miseria, que hay menos hambre y que ahora es que la cosa está buena. Nosotros no pensamos que sea ahora cuando las cosas estén buenas. Todo lo contrario. Se salió siguiendo un poco aquella, ¿cómo se dice eso? De Sísifo. De que, ¿no? El mito. Sí, íbamos creciendo de manera sostenida, íbamos llevando el rumbo, bien, pero llegamos a un punto y en función de este mito de Sísifo, oye, volvemos para abajo. Y ahora tenemos que comenzar de nuevo y no se sabe cuándo volveremos a estar en el tope. Y si es con esta gente,
volveríamos a llegar al mito de que es para atrás que vamos de nuevo. Y es una pena, pero lo cierto es que estas Navidades, ni siquiera porque estamos ya prácticamente en diciembre, se siente esto. Ni se siente el Black Friday siquiera. Y estoy hablando de economía. Y las ofertas que hay, yo nunca vi, no veo el consumo que se esperaba. No hay dinero en la calle. Los negocios están sobreviviendo, esperando que la francachela propia de diciembre, tan tradicional, y que esperemos que sea muy buena, porque, ¿verdad? Fiesta y mañana gallo. Pero la realidad es que la situación del dominicano de a pie, como se dice, e incluso de la clase media alta y de ahí para abajo, la realidad es que estamos llegando de nuevo, penosamente, a una triste, muy triste y desabrida Navidad dominicana. Quédese ahí en Telesanto Domingo, no se mueva. Telesanto Domingo es análisis de la noticia. Telesanto Domingo es medio ambiente. En Telesanto Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.